Gracias por el honor de permitirme llegar hasta sus casas, hasta sus celulares, sus tablets, hasta donde quiera que nos estén viendo y escuchando en este momento, hasta sus radios. Antes de iniciar esta cadena nacional, recuerdo la primera cadena nacional que dimos sobre la pandemia. En ese momento sabíamos muy poco del virus, sabíamos muy poco de lo que nos iba a atacar y sin embargo, tomamos las medidas que considerábamos necesarias en ese tiempo. Recuerdo que fueron criticadas muy duramente. Cerramos el aeropuerto para viajeros de Alemania, de Francia, de Italia, de España, cuando solo tenían 1000 contagios, no 1000 muertos, no 1000 contagios diarios, 1000 contagios acumulados. Ahora parecería una nada en cualquier país, pero en ese momento cerramos la entrada de esos países. Y cuando Estados Unidos llegó a 1000 contagios, en todos los Estados Unidos, 1000 contagios registrados en acumulado, cerramos no la entrada de Estados Unidos, sino que cerramos nuestro aeropuerto y pusimos el país en cuarentena. Cuando vimos que el virus ya había entrado y que estaba esparciéndose, no tan rápido como en otros países, pero estaba esparciéndose, pusimos a la sociedad salvadoreña en cuarentena. Nos quedamos en las casas por meses. Sabíamos que esto iba a tener un impacto en la economía, pero sabíamos que el impacto sería mucho peor. En primer lugar, porque una vida humana vale más que todo el dinero del mundo. Y segundo, porque la misma economía requiere de que estemos vivos para empujarla. Además, la moral de un país tiene mucho que ver con su destino. Y así, sucesivamente, fuimos dando cadena tras cadena tras cadena, dando avances de lo que la ciencia iba diciendo, de las medidas que íbamos tomando. Recuerdo una vez que dijimos que el uso de la mascarilla, íbamos a iniciar con el uso de mascarilla obligatoria y se nos criticó de que cómo era posible, que no era necesario, que solo tenían que usarla los enfermos, que nadie iba a poder comprar las mascarillas. Y ahora pues sería absurdo criticar que se use mascarilla. Gracias a Dios logramos adelantarnos a la mayoría de pasos en el mundo. Cuando El Salvador no tenía ni un solo caso, decidimos construir el hospital más grande de Latinoamérica para atender COVID-19. Y ahora, gracias a ese hospital, que ya terminó en su fase 1 y 2, no vemos ningún hospital rebalsado de casos. Mientras vemos en Europa, en potencias del mundo, en algunos estados de Estados Unidos, vemos incluso en la región, en otros países, los hospitales rebalsándose, gente que no tiene acceso a una cama UCI, gente que no tiene acceso a un ventilador mecánico para poder respirar. El Salvador no tiene hoy por hoy utilizado un 30% de su capacidad, es decir, todavía tenemos un 70% de la capacidad instalada para atender a los pacientes. Hay gente que dice, ¿por qué no terminan ya la fase 3? Bueno, la fase 1 y 2 ni siquiera están llenas, ni siquiera está llena la fase 1. Así que, obviamente, no es lo mismo que algo urja y por lo tanto pagar nocturnidad, pagar dobles turnos, gastar muchísimo más en hacer algo rápido cuando, gracias a Dios, al control de la pandemia, al manejo que hemos tenido de la pandemia, que ha sido aplaudido en todo el mundo. De hecho, El Salvador raramente ha sido uno de los países que mejor han manejado la pandemia en el mundo. Y eso no solo lo dicen las cifras oficiales, lo dicen los propios hospitales. Vayan a los hospitales y van a ver que son muy raros los casos de COVID y los casos de COVID que están en los hospitales son trasladados a un gran centro, el Hospital de El Salvador, a un gran centro sanitario de COVID, donde tenemos el mejor equipo, no dicho por nosotros, dicho por médicos españoles, donde tenemos, ustedes mismos vieron las imágenes, algo que El Salvador nunca había tenido, salud pública de calidad, digna, mejor incluso que la privada. Con los mejores medicamentos, con los mejores médicos, con el mejor equipo, con las mejores instalaciones. Y entonces, gracias a Dios, tenemos menos pacientes que los de la etapa 1, que eran 400, tenemos 300. Y todavía tenemos completa la etapa 2, con 600 camas más. La etapa 3, que tendrá 1000 camas, ojalá no las necesitemos, pero si las necesitamos, tendremos 1700 camas más las más de 1000 camas que están disponibles en toda la red de hospitales públicos, más las camas de unidades de cuidados intensivos que ampliamos en casi todos los hospitales, pasando de 30
unidades de cuidados intensivos, 30 camas de unidades de cuidados intensivos funcionando, a más de 1.150 camas de unidades de cuidados intensivos funcionando. Y así fuimos con la reapertura económica, el protocolo de la reapertura económica, levantándonos después del golpe, del impacto que no solo tuvo nuestro país, sino que tuvo todo el mundo y tuvo nuestro socio comercial número 1, de donde vienen nuestras remesas, donde van la mayoría de nuestra exportación, de donde vienen la mayoría de nuestras importaciones, la moneda que utilizamos, y pues obviamente eso nos afecta más en la afectación directa que la pandemia tuvo en nuestro país y en la región. Pero empezamos a levantarnos de ella. Sin embargo, mucha gente aún sufre económicamente. Sin embargo, mucha gente aún está muriendo de COVID en nuestros hospitales. Sin embargo, mucha gente aún se está contagiando. Y ahora sabemos que es posible recontagiarse. Aunque no sabemos el rango de diferencia entre el contagio y el recontagio, sí sabemos que es posible recontagiarse, algo que no sabíamos antes. Pero este es un virus nuevo, una enfermedad nueva, y la ciencia va avanzando y vamos conociendo más y más.